Otro de los instructores que también nos alentaba y nos incentivaba era en el ahorro del diésel. Nos decía, es que ahorra diésel y mira, te va a brillar el bolsillo porque te van a dar un incentivo adicional por tu buen desempeño, por tu buen ahorro de diésel. Son varias características las que Sí, son varias debe de características cuidar. o habilidades que tenemos que desarrollar. ¿Qué le solía decir el instructor? Por ejemplo, la aceleración con el pie de pluma. Yo decía, pues, ¿qué es el pie de pluma? Pues, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Y poco a poco con la instrucción de él, con el ejemplo de él en la conducción, porque también se puso a conducir y decir, miren, así es el pie de pluma, aquí se refleja en el display, aquí ves tu pie de pluma. No ves qué tanto acelero yo, porque pues, aparte de que está en sombra debajo del tablero, no ves qué tanto oprimo el acelerador, pero aquí se ve en el display. Aquí se ve tu pie de pluma o tu pie de plomo, ligero o pesado. Sí. Entonces, cómo acelerar, dónde no acelerar, dónde soltarle, las pendientes, la orografía, tenerla es primordial, ir pendiente de la orografía para poder dar un rendimiento bueno de combustible, un aprovechamiento óptimo del combustible, mantener la velocidad. Muchos tips nos daba, que al momento de la capacitación es tanta la información que procesarla tardó en digerirla un poquito. Y voy en la subida, híjole, tenía que haberle soltado antes el acelerador y todavía vengo acelerando y ya vengo de bajada. Bueno, y bueno, poco a poco desarrollando la habilidad necesaria para poder llegar a ese punto. Yo tenía mucha idea de cómo hacerlo, pero me faltaba detalles finos que poder dar ese plus para dar un buen ahorro de combustible. Y hasta que llego a trabajar ahora con mi compañero, con Jesús, que él también está, desde el principio yo sabía que él estaba enfocado y el autobús andaba. Omar Arellano me lo dijo, va a subirse en tal autobús y ese autobús siempre prende en primer lugar de diésel, ¿cómo ve? Híjole, pues bueno. Y ya platicándolo con mi compañero, platicamos mucho al principio siempre. Bueno, seguimos de platicones, pero con relación al desempeño, platicamos mucho acerca de cómo poder lograrlo. Entonces los tips que él me pasó, más lo que yo ya tenía como idea y poquita práctica, me ayudaron a afinar ese proceso para que llevemos mucho tiempo con un muy buen rendimiento de ahorro de combustible. ¿Cuánto lleva con su planta? 3 años, poquito más de 3 años cumplimos. Me subí con Jesús en el mes de mayo. Este mayo pasado cumplimos 3 años como compañeros. 3 años como compañeros. Sí. Y pues seguimos tratando de dar el mejor rendimiento. Primera por el ahorro de combustible. La consecuencia es nuestro bolsillo. Y pues ahí andamos con el rol de Aguascalientes, sí. Tratando de marcar el paso, marcar la pauta. Sí. Ok, sí le tocó pues ese otro lugar. Fue otro aprendizaje también con Jesús, sí. Sí, fue otro aprendizaje. En los primeros servicios que trabajé aquí en Primera Plus, fue primero el comodín, de posturero primero, luego el comodín. Antes de la pandemia conseguí la planta en el rol de solo, en el que ahora es el LP52. Era el LP32, me parece, en el rol de solo. Pero en la pandemia pues todo se movió. Volvimos a la postura, volvimos a batallar por la planta. Éramos todos postureros y en una de esas posturas me mandaron al rol de Aguascalientes. Como 15 días aproximadamente y me gustó el rol. Entonces ahí pedí apuntarme para la planta para el rol de Aguascalientes, mientras ya traía un autobús de comodín con compañeros. Tuve 2 o 3 compañeros en el comodín. El último de ellos fue Toño Franco, que anda en el rol del LP50. Trabajamos juntos de comodines y ya estando trabajando con él fue que ya se desocupó una planta en Aguascalientes y ya me fui a trabajar junto con Jesús Pulido. Con Jesús Pulido. Ajá. Y ya fue pues puliendo el tema de diésel. Del ahorro del diésel, sí, con su experiencia compartida conmigo y decirle así
y hazle sí, y yo le hago de esta manera. Por ejemplo, Rigo, Conciliábamos. si pudiera ejemplificar un tip, 2 tips en tema de ahorro de diésel, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en las subidas manejar el autobús no a lo que marque el velocímetro, sino a lo que marquen las revoluciones del torque ideal para la caja y para el motor, que son, por ejemplo, las 1300 revoluciones. Independientemente de que suba el autobús la subida a 60 o 90 kilómetros por hora, yendo de entre las 1300 revoluciones, es ahorro de combustible. Entonces, va uno cuidando más bien en la subida, sobre todo cuidando las revoluciones, para no que ni se caigan tanto, ni llevarlo muy revolucionado, porque tanto bajo como arriba, el consumo de combustible es mayor. Entonces, y ya en terreno plano, pues ya desarrollan una velocidad constante, sostenida, para evitar acelerones y pérdida de potencia y volver a asumir el acelerador al autobús y otra vez genere mucho consumo de combustible. Hay que llevar la velocidad lo más uniforme posible. Ok. Que a veces varios compañeros han comentado que se les dificulta, ¿verdad? Se dificulta porque tiene que desarrollar uno la habilidad, pero por ejemplo tiene uno... Jesús, por ejemplo, me comentaba que hace muchos años el conductor desarrollaba el pie de pluma ejercitando sin zapato, con el pie casi descalzo o con calcetín, ponerlo sobre una botella, por ejemplo, de refresco, y estar rodando el pie encima de la botella. Se desarrollaba una suavidad para poder pisar el acelerador con más tacto. No dudo que sí fuera efectivo a lo mejor para los compañeros, porque pues era un hecho que antes no había la tecnología ni la electrónica para verlo. Pero ahora en el display no lo da la barra de consumo instantáneo. Entonces con la vista, cerebro y musculatura hacia la pierna, va uno calculando, de acuerdo a cómo va viendo la barra de consumo inmediato, la aceleración, qué tan fuerte o qué tan suave hacerla, de acuerdo a cómo se vaya moviendo la barra al instante en el consumo de combustible. Ok. Entonces ir viendo adelante, espejos, el display y así, moviendo la vista constantemente para estar pendiente uno de la aceleración. Ya luego con el paso a lo mejor del tiempo, ya desarrolla uno el tacto, ya sin tener que estar viendo tan a cada instante la barra de consumo instantáneo, porque ya desarrolló la habilidad con el pie para una pisada ya suave. Ya sabes que lo estás haciendo bien. Una pisada suave en el acelerador, sí. Ok. Ok, qué interesante. La anécdota de la botella nunca la había escuchado. Sí. Me resulta muy interesante también. Sí, era práctico para los compañeros porque Jesús así logró practicar su bajo consumo de combustible, su pie de pluma. Ok. Y de muchos compañeros es conocido que mi compañero cuando maneja se quita el zapato del pie derecho. Y así tiene más tacto él para la aceleración. Se quita el zapato. Maneja sin zapato derecho su acelerador. Ok, o sea, ya en ruta normal. En ruta normal. Ya sale de zona urbana quizá o en zona urbana, se quita el zapato y solo con el calcetín va manejando el acelerador. Y es su manera, su forma de tener tacto para el pulso del pie. Nunca lo había escuchado. Tal vez pueden haber algunos otros compañeros que lo hagan, tal vez no. Ajá. Pero pues sí, como usted comenta, es válido. Es válido. Si eso le funciona, pues qué bien. Sí, es el método que él utiliza y le funciona. Sí, también tal vez por cómo fue enseñándose y cómo se le fue dando esto, ¿no? Ajá. Ahora que comentaba lo de andar en ese rol, en el de Aguascalientes, ajá, pues no sé usted cómo lo vea, Rigo, pero pues sí juega un factor muy importante el de la familia, ¿no? El de estar un tanto más distante físicamente, claro, sin la familia. Bueno, que a pesar de compañeros que a lo mejor anden aquí, pues no es lo mismo, ¿verdad? Que anden en una ruta León-México, pues sí los pueden ver, pero digo, no quiere decir que un rol sea mejor que otro. A lo que voy es que, ¿cómo fue enfrentando esto? De, bueno, voy a poder ir
estos días, en estas corridas, que sabemos que el rol del que usted nos comenta, pues no tiene tantas vueltas para acá, para Ajá. León, y pues los días de descanso, pues no son tantos tampoco. Digo, es un tema en general de que todos los conductores se enfrentan, pero ¿cómo fue esta adaptación para usted? ¿Y qué piensa de esto? Pues es de inicio platicarlo uno en casa con la esposa, con la familia, de que lleguemos a una conciliación y un acuerdo de que es la condición del trabajo. Es la condición del trabajo de que no puede estar uno cerca de casa por la distancia. Cuando estuve en el rol de solo aquí en León y cuando estuve en el servicio de comodín, incluso estando de guardia, nunca me iba a mi casa. Porque pues es tiempo y días y horas de trabajo. Hay que estar pendiente aquí en el servicio, en el autobús. Comprometido, porque en cualquier momento puede ser uno requerido. Y donde agarran a Rigoberto si anda en la salida de Lagos en su casa, porque extraña un taquito de frijoles de los que le prepara su esposa. Pues no hay que tener plena conciencia y llegar a acuerdos con la familia de que es una condicionante del trabajo, el no estar cerca. Porque de otro modo, si no lo concilia uno, crea dificultades y crea diferencias y desacuerdos, y al final de cuentas la hebra se rompe por lo más ligero. O deja uno el trabajo o termina uno con problemas en casa. Entonces, pues es algo que hay que conciliar. Y no como una imposición, sino como un acuerdo bien llevado por todas las partes, hijos, esposa y nosotros como conductores. Me gusta esto que comenta de no como una imposición, sino como un mutuo acuerdo. Como un mutuo acuerdo, como una conciliación, y ver que pues es el precio del trabajo que uno eligió. Sí. O de la profesión que uno eligió. Porque he escuchado algunas otras opiniones de conductores que comentan que, bueno, está esta parte del tema monetario. Ajá. Que se gana en promedio más que pues algún otro oficio, incluso profesiones, ¿no? Sí. Pero también está este tema de, no sé si podría llamarlo sacrificio, ajá, pero sí de esta demanda un poco más de tu tiempo. Sí, porque se pierde uno todo prácticamente. Como conductores, para nosotros casi todos los días son iguales, porque es igual el día del cumpleaños, el día de la salida de la escuela de los hijos, el día del cumpleaños de la mamá, el 10 de mayo. Navidad, todos son iguales, porque es trabajar una secuencia, es trabajar un horario apretado, es tener en cuenta que no podremos o difícilmente podremos estar en esos eventos con nuestras familias, por mucho que los queremos, difícilmente podemos estar. Entonces, y sabemos que está implícito en las temporadas de vacaciones, en las temporadas de Navidad, los que trabajamos en el ramo servicios, trabajamos cuando los demás descansan. Sean el que sea, en ramo de servicios, así es para todos, sea la profesión o el oficio que sea. Entonces, nos gusta esto y sabemos que es el precio. Nos perdimos el crecimiento de los hijos, nos perdimos las salidas de la escuela, nos perdimos los festivales de la escuela, en aras de poder darle a la familia una mejor vida, una mejor calidad de vida, y proveerles lo suficiente o lo necesario para sus escuelas, para la supervivencia, para su atuendo, para todo. Y pues la familia lo entendió. Sí. Algo que comenta y que me llama la atención es pues pagar el precio. Esta frase que utiliza. Y justo yo, por ejemplo, a veces sé que muchas personas se van a identificar que hay días en los que pues no tienes tanta energía, que pues a lo mejor vas a tu trabajo y dices, ay, me siento agotado por muchos factores, ¿no? Pero me pongo a pensar y en el tema de los conductores y en esos días pues digo, qué difícil ha de ser, ¿no? Bueno, sé que en Flecha Amarilla, por lo que la experiencia que he tenido, buscan darles descansos, o sea, estancias para que descansen. Tal vez en algunas otras empresas no sé, pero si me pongo a pensar y en estos días, o sea, de, ay, me siento cansado, estoy fatigado, y tener que agarrar el volante y tener la responsabilidad de las personas, tu responsabilidad, la de tu compañero, la de terceros,
siento que pues sí ha de ser difícil en algunos momentos. Sí, sí es complicado porque ya cuando se van acumulando los días de trabajo, la energía falla de todos modos, por muy bien que coma uno, por mucho que descanse, sí llega a ser pesado, incluso tanto en el rol de solo como en el rol de dos, llega a ser pesado porque pues el agotamiento es natural. Aunque procure uno comer bien, dormir lo mejor posible, el cansancio es inevitable. Entonces, sí a veces saca uno los días con mucha dificultad, con mucho cansancio, con sueño, pero pues debemos de procurar eso, ser disciplinados, ser ordenados para las horas de descanso realmente, olvidarse uno del celular en el camarote y dedicarse a descansar. Comer lo mejor posible. Si alcanzan a hacer las 3 comidas en el día, qué bueno. Si no se alcanza, pues hacer 2 comidas lo mejor nutritivas y sustanciosas posible para recuperar la energía que se necesita, porque se van acumulando los días y ya llega uno al día de descanso o a los días previos al descanso y el cansancio sí hace mella. Pero pues todo es cuestión de disciplina y de orden. No somos maquinitas para trabajar, pero sí podemos, si somos ordenados y disciplinados y respetamos nuestras horas de descanso y nuestro organismo, podemos llegar de mejor manera sacando cada jornada.